Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Espero que estés bien porque yo estoy muy, pero muy feliz y en breve te voy a contar por qué. Pero antes me presento. Mi nombre es Gaby Fresnedo, soy santiaguera y hago videos sobre cómo vivo y trabajo desde mi ciudad. Bueno, lo que te decía, el por qué estoy muy feliz hoy es que hoy estaba trabajando y me da por entrar al canal de YouTube a ver cómo va. Y me doy cuenta que ya somos 200 suscriptores. 200 suscriptores con mi primer video. Yo con mi primer video pensé que solamente iba a llegar a 20, 30 y con eso ya me hacía feliz, pero somos 200. Entonces decidí hacerte un video especial, un video donde te voy a contar cómo pasé de no saber qué hacer con mi vida, de no saber para dónde coger, a comenzar a trabajar en digital. Esto es un video sin guión, es un video sin filtro donde voy a ser completamente sincera y te voy a contar sobre todos los negocios, emprendimientos, trabajos por los que pasé hasta llegar ahí. Qué aprendí de cada uno y qué sigo aplicando al día de hoy. Pero antes me vas a acompañar a colarme un cafecito porque yo sin eso no funciono. A los 18 años, mientras veía que mis amigos soñaban con ser médicos o ser ingenieros, yo solo sentía que no tenía esa vocación clara. Sentía algo dentro de mí que decía que estaba destinada a hacer algo que me tenía que gustar, que me tenía que enamorar de eso, pero no tenía una pasión obvia, esa vocación que todo el mundo parecía tener. Y sentirme así siendo adolescente en ese momento de mi vida en que tenía que decidir una carrera que supuestamente iba a definir lo que iba a hacer por el resto de mi vida, de lo que me iba a sustentar, me hizo sentir frustrada, me hizo sentir mal. Y el hecho de crecer en una familia donde tener un título era sinónimo de ser profesional, de tener éxito, de tener ya la vida arreglada, no me dejaba muchas opciones. Tenía que escoger y tenía que escoger rápido y pensando en algo que me ayudara a sustentarme en un futuro. Y ahora sí comenzamos. Al crecer en una familia de médicos, estomatólogos, profesores e ingenieros, te van inculcando que el camino correcto es estudiar y superarte. Es seguir la trayectoria de primaria, secundaria, preuniversitario, elegir una carrera, hacerte bueno en esa profesión y luego al graduarte ya vas a tener la vida resuelta. Realmente, siendo muy sincera, siempre me gustó estudiar. Se me daba bien, me gustaba leer, me gustaba escribir, nunca tuve problemas en la escuela, pero desde niña noté que por cada etapa que iba pasando, mis compañeros se iban decantando por una profesión u otra. Y a mí esto no me pasaba. Ya estaba terminando la secundaria y yo seguía sin tener ninguna vocación. Aquí fue donde pasó mi primera crisis. Cuando me planteo entrar a la escuela de arte. A mí me gustaba escribir, me gustaba dibujar y dibujaba bastante bien. Pero me dicen en mi casa que los artistas en Cuba no tenían futuro. Que aquí para triunfar tenía que ser hijo de mamá y papá o responder a unos intereses muy específicos. La verdad, estos argumentos me convencieron y entro al preuniversitario. Al entrar al preuniversitario enseguida llego a dos conclusiones. La primera, que los hijos de padre con negocio vivían mejor que los hijos de padres profesionales. Y la segunda, que como adolescente yo quería salir, yo quería vestirme bien, yo quería divertirme con mis amistades y con 50 pesos que recibía en esos momentos de mi mamá y mi papá, no me iba a alcanzar. Así que yo tenía que inventarme algo. Y así fue como nació mi primera idea de negocio. Venta de postales para el 14 de febrero. Diseñaba las postales, la ponía en el formato de impresión y íbamos a Fotoservi a imprimirlas para luego ponerla en unos sobrecitos y venderla. Convenzo a mi hermano de invertir un CUC en mi negocio ganador. Negocio que no funcionó. Sí recuperamos la inversión, pero ganancia como tal no hubo. Este primer negocio me enseñó una cosa. Número uno, que las fechas importantes sí funcionan, pero hay que planificarse y prepararse con tiempo. Y número dos, que me daba miedo, terror vender. Todo este primer intento sigo vendiendo algunas cosas, pero nada importante hasta que llega mi segunda idea de negocio. Repasadora de español. El español me gustaba, se me daba bien, hasta había tenido algunos premios en concursos en la primaria y en la secundaria. Y comencé a repasar a mi hermano y sus amigos que estaban en la secundaria. Para ese tiempo, un repasador cobraba 50 pesos mensual por alumno y yo estaba cobrando 20 pesos cubanos, que luego los mismos padres de los alumnos subieron a 25. Llegué a tener entre 5 y 6 alumnos y les dejaba tarea y todo, plan escuelita. Este trabajo lo mantuve hasta primero o segundo año de la universidad.
La enseñanza que me dejó este tiempo era que disfrutaba enseñar. Me gustaba ver cómo las personas iban aprendiendo y iban avanzando. Que si en un futuro se me daba la oportunidad de enseñar a otros, lo iba a hacer porque me daba placer. Y lo otro fue que existe una gran diferencia entre el costo de tus productos y servicios y el valor percibido. Mientras yo estaba cobrando 20 pesos porque estaba en el preuniversitario, me sentía que no estaba capacitada realmente para repasar, nunca había estudiado nada de pedagogía, los padres estaban viendo cómo sus hijos mejoraban, como conmigo estaban comprendiendo algunas cosas que en clase no y estaban saliendo mucho mejor en las pruebas. Así pasaron mis años en el preuniversitario, buscando una profesión que me gustara, que me sintiera cómoda y que me diera para vivir bien. Y fue cuando descubrí diseño industrial, una carrera que me llamó la atención y su campo de trabajo no me desagradaba. Pero tenía dos inconvenientes. El primero, que llevaba una sola a Santiago de Cuba, y el segundo era que se estudiaba en La Habana. En ese tiempo yo vivía sola con mis abuelos y comenzaban a decirme en el núcleo familiar que en La Habana se pasaba trabajo, que yo no sabía lo que era vivir en una beca, que iba a pasar hambre, que los habaneros molestaban a los orientales en las becas, que eso no era para mí. Y lo otro, que funcionaba porque ganaba un poquitico más de salario, porque tenían la posibilidad de irse de misión, eran las ciencias médicas. Pero realmente a mí nunca me habían interesado. Peor fue que yo no había concientizado lo que yo había hecho hasta el momento en que publican las carreras y me doy cuenta que evidentemente me había llegado estomatología y que la nota me daba para que me llegara diseño industrial. Eso para mí fue muy doloroso. Enseñanza: no dejar que el miedo te paralice, ni que la opinión de otras personas pese más que la tuya propia y que tu deseo de lograr tus sueños. Le hice rechazo a la carrera en la primera semana. Pido cambio, me lo niegan y tuve que hacer un año para lograr cambiarme de carrera. Este año realmente no me arrepiento, pues conocí personas muy buenas. La calidad de mi año de estomatología estaba alta y sobre todo que aunque ya la conocía de la primaria y el preuniversitario, en ese año tuve una relación más estrecha con mi mejor amiga actual, Pilar. Me acostumbré a estudiar, al cambio brusco ese entre el preuniversitario y la universidad y a cumplir con las metas que me fijaba. Al final de ese año logré cambiar. Comienzo medicina en el 2016 con 19 años. Me enfoco en estudiar, en aprender y en que por fin, entre tantas ramas de la medicina, yo iba a encontrar una que me iba a enamorar. Pero reaparece el mismo problema. A los universitarios nos gusta salir. ¿Y cómo iba a salir con los 50 pesos que me daban en mi casa y 50 pesos creo que era el estipendio de ese tiempo de la escuela? Tomé una decisión, tengo que trabajar. ¿Pero qué pasa con el trabajo? Estudiante de ciencias médicas no es como las otras facultades. Las otras facultades le daba tiempo a trabajar y los trabajos que en ese momento eran comunes entre los universitarios eran dependiente, trabajar en un bar, hacer domicilios y realmente la carrera no me daba tiempo para ninguno de eso. Tenía una amiga en la universidad que trabajaba como decoradora de eventos y me pone en contacto con la dueña del negocio y comienzo a trabajar aquí. Normalmente los decoradores de eventos ganaban 5 CUC por cada una de las actividades. Al yo entrar nueva, cobraba solamente 4 y era como una especie de suplente. Solo trabajaba cuando habían 2 eventos al mismo tiempo o uno muy grande o faltaba alguien. A pesar de que no era muy frecuente, me daba un dinero extra y me gustaba porque podía hacer cosas creativas y manualidades. Luego llega la pandemia. La pandemia se acaba todo, se acaban las fiestas, se acaban los cumpleaños, se acaban los eventos y aunque sí habían personas que seguían haciéndolo y a veces creo que el negocio tenía algunos eventos, yo prefería no participar. Yo seguía viviendo con mis 2 abuelos que estaban cerca de los 80 años, pasados los 80 años y prefería no ponerlos en riesgo ni a ellos ni a mí. En la pandemia lo único positivo que encuentro es que comienzo a usar el WhatsApp. A esas alturas yo no usaba ninguna red social, no me gustaban, sí las tenía abiertas desde hace unos años, pero no las estaba usando. En esta primera etapa de la pandemia y volvemos a la vida normal, regreso a la universidad y me incorporo entonces a trabajar pero con otro proyecto de eventos. Estos eran dirigidos por una pareja, que a él incluso lo conocía del preuniversitario, eran de mi edad, me sentía más cómoda, la mayoría de los trabajadores éramos jóvenes, trabajaba mucho más, tenía más eventos que en la otra, cobraba mejor porque cobraba entre 6 y 8 CUC más o menos, era fijo éramos 4, ellos 2, una señora que trabajaba y yo, o sea que aunque fueran eventos pequeñitos, siempre contaban conmigo, cobraba mejor, trabajaba mucho más, pero los horarios eran más largos. Yo me levantaba a eso de las 4 de la mañana, tenía que estar lista porque me pasaban a recoger cerca de la casa cuando era así de madrugada y
regresaba a la casa a eso de las 7:30, 8 de la noche. Pasaba mucho tiempo parada, trabajando, caminando. Incluso a veces cuando eran sobre todo 15 o bodas, también trabajábamos como dependientes. Y entonces todos eran los días que mejor cobrábamos. Cobrábamos 8 CUC normalmente esos días. Yo llegaba cansada, con hambre, con deseo de bañarme, acostarme a dormir. Habían días que en la escuela yo tenía al otro día un seminario o tenía una prueba cerca y tenía que apartarme durante la fiesta, las personas con música, riendo, divirtiéndose. Yo tenía que apartarme y sentarme con la libreta a ponerme a estudiar o a resumir algún capítulo de la escuela. Cuando los trabajos eran los fines de semana, no había problema porque yo estaba en casa, ese día no tenía que asistir a la escuela. El problema era cuando el trabajo tocaba un día de semana. En la escuela me cubrían, me justificaban en la sala, en el hospital, pero el problema era con inglés. Yo tenía que virar a dar inglés porque no podía faltar a la clase de inglés. Yo tenía que coger una moto, ir a dar inglés, que normalmente era el primer turno por la tarde, a eso de la 1:30 empezaba el turno, yo daba mi turno de inglés, me volvía a cambiar, o sea, me quitaba de nuevo el uniforme y viraba entonces para el evento, a terminar el evento hasta las 6, 7 de la noche, que entonces terminaba. Gracias a ellos yo comprendí que las personas jóvenes sí podían tener su propio negocio, ellos tenían la misma edad que yo y estaban construyendo el suyo, y también entendí que no quería estas largas jornadas de trabajo interminables y que no quería depender de los horarios ni del negocio de otra persona. Yo quería algo que fuera mío, yo quería tener mi propio negocio, pero yo no sabía lo que iba a hacer todavía. Ya yo tenía pensado, ya tenía decidido que yo tenía que tener un negocio, que yo tenía que ser dueña de algo mío, pero todavía no sabía qué lo que iba a hacer, ni a lo que le iba a dedicar mi tiempo, ni tenía un capital para invertir en absolutamente nada, en ningún negocio. Y así nace la segunda vez que tuvimos de cuarentena Expression. Expression es un negocio de cactus personalizados. Empezamos con una inversión súper pequeñita. La que empieza conmigo primero fue mi prima. Compramos 3. Hicimos 3 cactus. Me acuerdo que lo hicimos con temática de series. Los vendimos. Y luego con lo que recuperamos de la venta de esos 3 cactus, lo volvimos a invertir. Se incorpora mi hermano y Pilar. Y ahí realmente es que comenzamos a crecer. Buscábamos la tierra, buscábamos las macetas, buscábamos cactus. Entonces la que pintaba y diseñaba toda la parte de las macetas era yo. Empezar con 3 macetas, pasamos a tener alrededor de 100 pedidos mensuales de cactus personalizados, sobre todo para los días especiales. Los días que mejor nos funcionaba era el Día de las Madres. El Día de las Madres teníamos que levantarnos de madrugada a terminar de pintar, a terminar de sembrar, porque en los días anteriores no nos daba abasto. ¿Qué aprendí de esta etapa con los cactus? Que hay que tener paciencia, mucha paciencia cuando empiezas un negocio, que a lo mejor al inicio no tienes la inversión necesaria. Poco a poco puedes ir creciendo y que a las personas les gustan las cosas personalizadas y que pagan mucho más por algo personalizado que algo común para todo el mundo. Después de los cactus y con el dinero que habíamos hecho en los cactus, comenzamos entonces la venta de garaje. Coincide con el tiempo en que había desaparecido el CUC, en que empieza la emigración. Las personas no sabían qué hacer con sus cosas, con sus ropa. ¿Y qué hicimos? Cogí mi ganancia de la venta de los cactus y lo invertí en comprar ropa a las personas que se iban. Llega como solución, no solo a Santiago, creo que en Cuba entero, llega como solución las ventas de garaje. Y yo dije, bueno, esto es una oportunidad. Aquí me dedico primero a hacer un inventario, clasificábamos la ropa, le poníamos un código, le poníamos un precio que no fuera un precio loco ni absurdo, porque era ropa usada, era ropa de segunda mano. Y comenzamos la venta en casa de una amiga y luego la pasamos a mi casa. La venta fue todo un éxito. Yo estuve alrededor de 3 años realizando la venta de garaje. Aquí participó una amiga mía de la universidad, participó Pilar, participó mi hermano, mi prima, una vecina que luego se nos unió. Al punto que todavía en estos momentos, en días específicos, yo sigo haciendo la venta de garaje. ¿Qué me enseña la venta de garaje? La venta de garaje me enseña que ante una crisis siempre surgen oportunidades, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo nuevo que podemos innovar, que todos los productos tienen su comprador, no importa lo que sea, todo tiene un público. A veces habían cosas horribles, o sea, que para mí o para el resto de las personas que estamos ahí trabajando eran cosas que nada que ver, y de momento llegaba una persona y se enamoraba de eso y decía, wow, qué lindo, precioso, me lo llevo al costo que sea, y nosotros nos quedábamos como que, ¿en serio?
pero sí. Cada cosa, cada objeto, no importa lo que sea, tiene un público. Lo que hay es que saber cuál es ese público y saber cómo mostrarle ese producto a ese público. Me enseñó a interactuar con las personas, a quitarme el miedo a estar frente a frente con las personas. Me enseñó muchas técnicas de venta, me enseñó a hablar con más seguridad. Aprendí a llevar un inventario, a poner precios, a realizar promociones. Con las ganancias de la venta yo me logro comprar mi primer teléfono. Recuerdo que era un A32 5G y para mí fue como algo increíble porque era, o sea, yo nunca había podido comprarme un teléfono, siempre había querido mejorar el teléfono, tenía uno súper chiquitico en ese momento y para mí fue como, wow, me acabo de comprar un teléfono con el dinero que yo misma hice trabajando en algo mío. Durante todo este tiempo yo continúo en la universidad, continué estudiando, sacando buenas notas, pero me generaba ansiedad todavía no saber qué era lo que iba a pedir. Me gustaba medicina interna, me gustaba nefrología, me gustaba pediatría, pero todavía no tenía algo específico. Hasta que encuentro psiquiatría y me enamoro en quinto año de la psiquiatría. Comienza las guardias, comienza el trabajo más fijo en el hospital, pasaba muchas horas allí, horas paradas, sin comer, hice unas crisis de gastritis y decidí que esa vida realmente no era para mí. Empiezo a pensar en la idea de no incorporarme luego de graduarme porque me he dado cuenta que era mucho trabajo, que eran muchas horas dentro del hospital y que era, o sea, el salario realmente no me iba a dar para cubrir las necesidades básicas, no me iba a dar para comprar comida, para poder comprar aseo, para poder darme algún gusto en algún momento y que yo hacía mucho más en cualquiera de mis otros trabajos que había tenido hasta ese momento que lo que iba a hacer trabajando como médico de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y comienzo mi último trabajo durante la universidad, el verdadero antes y después. Comienzo a trabajar con el proyecto Zona Roja, que era un proyecto de eventos para sobre todo público universitario. Comienzo a trabajar como promotora universitaria en los eventos. Luego me dan mi primer curso como community manager, me pasan el contenido y empiezo a aprender sobre las redes sociales para que cuando yo me graduara yo asumiera las redes del proyecto. Por último, llego a ser hasta jefa de publicidad y marketing dentro del proyecto. Es la que más me gustó. Fueron alrededor de 3 años trabajando con el proyecto. Aprendí mucho. Ya les digo que fue un antes y un después. Aprendí a tratar a las personas, aprendí a usar las redes sociales, que es el trabajo, o sea, mi principal fuente de ingresos en estos momentos es gracias a la gestión de las redes sociales y mucha libertad de creación. Yo podía plantear mis ideas, podía realizar cosas nuevas, podía probar todas las cosas que se me ocurría o lo que iba aprendiendo, tanto en las redes sociales como estrategias de publicidad, yo podía ponerla en práctica. Aprendí a investigar sobre públicos, a segmentar, a hacer cosas nuevas, a cómo con poco presupuesto tú podías crear cosas memorables que las personas le llamaran la atención. Y me ponía muy contenta cada vez que yo llegaba a un local y lo veía lleno, veía que las cosas habían resultado. Al yo decir en mi casa que yo no iba a trabajar como médico, que yo me iba a graduar y que me iba a incorporar a trabajar directamente con el proyecto, a gestionar de las redes sociales, eso fue horrible. Fue una etapa dolorosa, fue una etapa traumática. Yo había estudiado 6 años en medicina, casi 7 por el tiempo de la pandemia, más un año estomatología. Mi familia no concebía que yo no comenzara a trabajar como médico. Me decían que lo que iba a hacer no era un trabajo, no entendían mi trabajo, no sabían realmente que lo que iba a hacer. Yo comencé a trabajar, pero todo eso me generaba ansiedad. Por un lado, ellos diciéndome que eso no era un trabajo, que iba a pasar con mi futuro, que no iba a tener plan para una jubilación. Yo me acababa de graduar y me estaban hablando de una jubilación. Todo eso me iba generando ansiedad, me iba estresando, uniendo a la parte de que yo me sentía muy atrasada porque yo recién comenzaba en el mundo digital. Yo comencé desde cero, totalmente desde cero. En ese momento ni siquiera creaba contenido para mí porque no me imaginaba frente a una cámara, hablando frente a una cámara en ningún momento, ni mostrándome. Eso para mí era imposible. Fueron muchas noches de llanto, sintiéndome insegura, sintiéndome que no sabía si realmente lo estaba haciendo bien, si lo que estaba haciendo iba a funcionar. No solo era Zona Roja, a los 5 meses yo consigo mi segundo cliente y paso a cobrar 17,000 pesos. O sea, 5 meses de graduado, yo estaba cobrando 17,000 pesos, que en Cuba en ese momento era más
realmente que en los momentos que estamos viviendo actual. Y era mucho más de lo que cobraba mi mamá y mi papá, incluso juntos. Dejar medicina me dolió mucho, lo sufrí mucho, pero es algo que hoy en día no me arrepiento y que volvería a hacer. Pero sí sé que si en algún momento dentro de mi trabajo se me da la oportunidad de hacer algo relacionado con la medicina, yo lo voy a hacer. Con Zona Roja estuve trabajando 3 años y agradezco lo que soy hoy, que es gracias a haber pasado por aquí, la oportunidad de haber creído en mí, ayudarme a recomenzar y de aprender algo nuevo. La vía de ingresos que tuve en esos momentos en el que me sentía tan vulnerable porque no sabía qué hacer y no tenía ningún trabajo a la mano. Y eso me permitió poder llevar ingresos a mi casa, poder reunir para otros planes que tenía y poderme pagar posteriormente mi primer curso internacional de marketing digital. Aprendí mucho sobre el trabajo en equipo, de la importancia que tiene el trabajo en equipo, de la importancia que tiene confiar en las otras personas, de que es sentirte cómodo y seguro en el lugar en el que estás trabajando. Aquí vi también, una de las cosas que aprendí con Zona Roja es que no es lo mismo ser un trabajador que sentir algo propio como tuyo. Y yo creo que nosotros llegamos a sentir Zona Roja como algo propio. Y luego poco a poco fueron llegando nuevos clientes, nuevas oportunidades, nuevos servicios como Community Manager. Comencé a dar clases, comencé a colaborar con negocios, comencé toda la parte de la creación de contenido, pero ya eso es otra historia, porque este video se ha hecho muy largo. Mi mayor enseñanza y mi mayor consejo es que hay que ser fiel a uno y a lo conociente. No por haber estado en un sitio o por pensar que ibas a hacer algo y en el transcurso, si cambian tus sueños, si cambias tus deseos, si cambian lo que quieres ser, es válido. No tienes que ser, no está escrito lo que tienes que ser ni lo que tienes que hacer por el resto de tu vida. Si no te sientes cómodo en ese lugar, si no te sientes feliz en ese lugar, tú puedes salir de ahí. La decisión está en tus manos. Tú puedes hacer absolutamente todo lo que quieras hacer. Hasta el último día de tu vida puedes estar aprendiendo y puedes estar haciendo cosas nuevas que te hagan feliz. Y hasta aquí este video, gracias por verlo hasta el final, espero que no te haya aburrido. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, si tú también pasaste por la misma situación, si tú también has tenido trabajos raros o has comenzado tu propio negocio. Cuéntame un poquito de tu experiencia, que también me va a gustar saberla. Espero de corazón que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.